Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 13 de mi curso básico de aplicación de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y en esta clase te voy a enseñar a realizar una técnica combinada de aplicación con tus moldes dual. Fíjense qué interesante, esta técnica la van a poder aplicar tanto con tips como con formas para escultura, como vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con nuestras uñas naturales ya preparadas para la aplicación de uñas artificiales. Recuerden que en la clase número 4 les explico detalle a detalle cómo se realiza esta preparación y que es súper importante hacerla correctamente para que asegures que tus uñas sean duraderas. Aquí en la pestaña superior de la derecha te voy a dejar el enlace para que vayas directo a esta clase si es que no la has visto, para que puedas aprender cómo realizar esta preparación. Y para nuestra primera aplicación voy a trabajar con estos tips de forma de estileto, pero con una curvatura normal, chicas. Es muy importante mencionarles que para trabajar esta técnica con tips siempre va a ser importante que lo hagan con tips que manejen una curvatura C natural, una curvatura clásica. Los tips que tienen full curvatura C no nos van a servir para esta técnica. Entonces vamos a pegar nuestro tip como siempre lo hacemos, de la forma tradicional. Pegamos muy bien nuestro tip con la ayuda de pegamento para tips. Yo voy a cortar un poco la puntita para transformar este tip de estileto a una punta coffin. Entonces corto un poco, así es como me va a quedar. Es una forma muy sencilla, práctica, rápida de realizar una punta coffin, ayudándonos con esta clase de tips. Bien, después lo que voy a hacer es limar los laterales y la punta de mi tip para ajustarlo perfectamente, dar una cuadratura correcta a este tip. Así ya lo vamos a estar dejando listo. No va a ser necesario limar la unión del tip con la uña natural. En esta aplicación que voy a hacer, no. Enseguida lo que haríamos sería colocar nuestro primer, pero yo no lo voy a poner porque yo no quiero que esta uña se adhiera a mi uña natural, ya que la estoy haciendo solo para el video. Entonces vamos a trabajar con este acrílico cover. Puedes utilizar el cover que tú quieras, el que más te guste, y lo que voy a hacer es comenzar a aplicarlo desde cutícula, una pequeña cantidad. Lo único que vamos a hacer es dar color a nuestra uña. Aquí no me interesa crear estructura como lo hacemos en las uñas con tip, ya que el acabado de estructura se lo voy a dar después con el molde. Lo que vamos a hacer es simplemente aportar color, y lo que estoy haciendo es crear un baby boomer natural. Este baby boomer a mí me encanta. De hecho, esta es la aplicación que yo me realizo siempre cuando tengo muy poco tiempo para hacerme mis uñas y quiero algo que me sirva para cualquier ocasión o cualquier compromiso que tenga. Esta es mi aplicación ideal. Fíjense cómo queda aquí un desnivel, ya que no he llevado el acrílico a la punta. La punta del tip está completamente sin producto y aquí se aprecia como un huequito. Bien, lo que voy a hacer es emparejar un poco ese huequito y voy a utilizar acrílico cristal. ¿Por qué hago eso? Porque después de esto voy a encapsular con mi molde, y si yo no trato de que mi superficie sea un poco más pareja, se pueden quedar burbujas de aire en esos huecos, ¿sí? Eso es muy importante hacerlo también si vamos a encapsular, que enseguida vamos a hacer uñas encapsuladas para que también lo aprecien. Y de esta manera ya queda una superficie más parejita. Y ahora sí, voy a tomar mi molde. Tiene que ser un molde, lo medimos normalmente, pero lo medimos aquí. En esta fase es que lo tenemos que medir, no al principio, ¿sí? Porque es como que vamos a encapsular toda nuestra uña con el molde, y el molde ya le va a dar el acabado final a esta uña y le va a terminar de dar la estructura correcta, ¿sí? Entonces lo que hago es aplicar mi acrílico cristal o transparente a todo mi molde, y fíjense lo que voy a hacer. Necesito esperar unos segundos que el acrílico se quede un poquito, que no esté tan aguado, porque si no se me va a desparramar todo, y lo llevo de la forma tradicional como colocamos el molde, haciendo siempre palanca hacia el frente, y lo llevo a toda mi uña desde cutícula hasta punta.
Observen cómo en este caso, digamos que los excesos salen por todo el borde del tip de esta forma y lo vamos a retirar de la misma forma como siempre lo hacemos, ayudándonos de nuestro empujador. La ventaja de trabajar con una base de tip como lo estamos haciendo ahorita es que ya esos excesos de producto no se van a la parte de abajo de nuestra uña, sino se van a los laterales, donde es más fácil de limarlos y de darle pues un acabado más perfecto a nuestras uñas. Entonces, una vez que termina de secar este acrílico, yo ya voy a poder retirar mi molde y voy a tener prácticamente lista mi uña. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿cuál es el chiste de esta técnica si prácticamente hago todo el trabajo directo en la uña y ya después encapsulo con el molde? La ventaja es que vas a limar muy poquitito. Aquí ya no tienes que preocuparte por darle estructura a tu uña porque la estructura la hace el molde. Lo único que vas a limar ahora son laterales, punta y zona de cutícula, como lo hacemos siempre con esta técnica. Así que te va a ahorrar mucho tiempo en la aplicación y pues vas a también estar mucho menos expuesta al polvo que se genera con el limado, lo cual es súper genial. De verdad les aseguro que esta técnica les puede ser muy práctica en muchas ocasiones. Como yo les mencioné, para mí esta es la técnica más rápida de aplicación y específicamente este trabajo que les propongo ahorita, que es este Baby Boomer natural, súper clásico, a mí me saca de apuros, mis amores. Entonces, ya una vez que termino de limar, vamos a pulir también toda nuestra superficie de nuestra uña para quitar las rayaduras del limado anterior y para dar a nuestra uña la superficie ideal para que el finish gel se adhiera correctamente. Ya que termino de pulir, voy a limpiar todo el polvo con una gasita empapada de alcohol. Pueden utilizar alcohol, pueden utilizar su spray antiséptico y también pueden utilizar limpiador para gel. Entonces limpiamos muy bien y después ahora sí aplicamos nuestro finish gel y así es como queda nuestro Natural Baby Boomer con tips y moldes dual en técnica combinada. Una aplicación express súper práctica que seguramente que les va a sacar de apuros, mis amores. Entonces, esto yo lo voy a llevar a curar a mi lámpara. Si no tienes lámpara, puedes utilizar también un gel frío que no requiere de lámpara para darle acabado brillante a tu uña. Yo no les muestro ningún gel frío porque no tengo, yo no los uso porque pues tengo mi lámpara y para qué. Aquí les muestro cómo se ve ya terminado desde superficie. En lateral pueden apreciar cómo se levanta mi peralte en zona de tensión, lo cual asegura el reforzamiento de mi uña. La parte de atrás pues queda súper parejita porque colocamos un tip. Y por la vista frontal también tenemos que apreciar pues nuestros bordes finos, delgados, con el acabado que siempre tenemos que darle a todas nuestras uñas. Para la siguiente aplicación también utilizaré tips, pero voy a utilizar tips de color. Tips pastel de nuestra gama de tips de Exnes. Recuerden que los productos Exnes están disponibles para todo el Perú, mis amores, por el momento solamente para el Perú, así que pueden contactarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web si desean hacer alguna consulta o algún pedido. Todos los productos que ven en mis videos los tenemos disponibles, ¿bien? Entonces voy a adherir mi tip de esta forma, igual como lo hice con el tip anterior. Voy a cortar el largo, ajustar el largo que deseo. En esta oportunidad voy a hacer una transformación a este tip. Pueden dejarlo así en punta cuadrada, como esta también se puede, pero yo quise hacer una transformación. Ya en la clase número 7 o 8, me parece, no estoy segura, les mostré diferentes transformaciones que se pueden hacer de nuestros tips para crear distintos estilos de punta. Cualquiera de esas transformaciones que les mostré en ese video, que se los voy a dejar aquí linkeado en la esquinita de derecha de la pantalla para que lo puedan ir a ver.
Cualquiera de esas transformaciones van a poder utilizar para hacer esta técnica. Todas les van a servir. Entonces aquí yo elegí la punta oval. Como vieron, se corta la esquinita. Yo en ese video les explico paso a paso cómo se realizan todas esas transformaciones, así que ahorita no se preocupen por eso. Cuando terminen de ver este video pueden ir a ver ese para que aprendan además a hacer la punta almendra, la punta coffin y otros estilos de punta. Bien, ahora aquí voy a utilizar este acrílico French Pink para todo el trabajo, ¿sí? Es un acrílico básico, también es translúcido, pero básicamente es casi transparente también, chicas. Solo tiene un muy ligero subtono rosa, pero es muy sutil. Entonces lo que estoy haciendo es aplicar una base a toda mi uña natural, ya que voy a estar utilizando después un acrílico con bastante glitter. Y siempre es importante como que recubrir primero nuestra uña natural para protegerla y evitar que los glitters pues como que se queden incrustados, ya que hemos limado nuestra uña para la preparación. Voy a utilizar el acrílico de la colección Top que vieron y también estas decoraciones sueltas que al final solamente utilicé el alita de ángel. Primero voy a aplicar este acrílico de Top Collection, es de la colección Top Day de Organic Nails, y lo vamos a aplicar de esta forma desde la zona central, difuminándolo un poco hacia la cutícula y hacia punta, pero que se concentre más en la parte central de la uña. Esto lo estoy haciendo como para darle un acabado diferente a esta uña, pero como pueden ver, simplemente el tip con el acrílico transparente hubiera quedado ya precioso, mis amores. De esa manera ustedes también pueden hacer una francesa clásica con un tip blanco y después se encapsulan con su molde dual y listo, una francesa súper rápida, express, o realizarla con un tip de color si ustedes quieren hacerlo de diferentes colores. Ya ven que ahorita está en tendencia esos sets que cada una de las uñas es de un color diferente, se ve muy bonito, sobre todo en México, Estados Unidos, que ahorita están disfrutando del verano en el norte, pues pueden aprovechar y utilizar pues diferentes colores en sus uñas, que pues ahorita es la temporada donde más se presta para eso, mis amores. Entonces ya una vez que aplicamos toda la decoración a nuestra uña, traten de que quede bajito, bien planita la decoración, porque si no, les va a quedar una uña súper gruesa después que apliquen el molde. Hacemos lo mismo, rellenamos nuestro molde y lo aplicamos en toda la uña, dando un recubrimiento de encapsulado, ayudándonos con el molde. De la misma forma, vamos a retirar el exceso de acrílico que sale por todo el borde del tip en los laterales y la punta, ayudándonos con nuestro empujador de cutícula. De esta forma súper sencillo, bien rapidito, mis amores. También de esta manera ya eliminan el problema si es que les estaba quedando pues algo tosco, burdo o imperfecto la parte de abajo de la aplicación en la aplicación de sus uñas. Pues usando tips o usando formas para escultura, como vamos a hacer en la siguiente uña, pues eliminan ese problema, ¿sí? Entonces hacemos esto, esperamos a que seque perfectamente nuestro acrílico y entonces sí ya podemos retirar el molde y tenemos lista nuestra uña solamente para el limado final de bordes y cutícula. Limamos de la misma forma que lo hicimos con la uña anterior y de esta manera estaríamos terminando esta uña. Aprovecho, mis corazones, para recordarles que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban, suscríbete y activa tu campanita en la opción que dice todas, para que YouTube te envíe todas las notificaciones cada vez que subo un video. De lo contrario, pues no recibirás las notificaciones y no te enterarás cuando yo subo un nuevo video, ya que no tengo un día específico, mis amores, por mi estilo de vida y mi rutina de trabajo. Es difícil para mí decirles tal y tal día subo. Yo subo y grabo videos en los momentos en que tengo tiempo, mis amores, así es. Entonces de esa manera ustedes podrán estar al día con este canal. También tenemos la dinámica del corazoncito notificador. Solamente me dejas un comentario en mi video más reciente y cuando recibas un corazoncito de mi parte,
sabrás que yo acabo de subir un nuevo video. Entonces terminamos de pulir muy bien nuestra uña, después vamos a limpiar el polvo con una gasita empapada de alcohol y le vamos a dar terminado con una capita de finish gel, y de esa manera tenemos ya lista nuestra francesa de color con encapsulado, una aplicación súper fácil que la hicimos de una manera muy rápida. Y para todas esas personitas que recién están descubriendo mi canal, se están suscribiendo, muchísimas gracias por el apoyo a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que anterior a esta ya tenemos otras 12 clases, y aquí en la pestaña superior de la derecha les voy a dejar el enlace. Solo den clic en donde dice curso completo aquí para que puedas acceder a todo el contenido de este curso en orden, que es como yo te recomiendo que lo sigas para que obtengas el mejor resultado de este material. Así es como queda esta uña ya terminada. Así se ve desde la superficie, desde el lateral igual podemos apreciar el soporte en zona de tensión, mis amores, y por la parte de atrás pues el tip básicamente nos deja bien parejita la uña, y la punta que tiene que quedar bien delgadita. Recuerden que es el ancho aproximado de una tarjeta de crédito, los bordes que siempre debe tener nuestras uñas. Ahora vamos a hacer la última técnica que les quiero mostrar en este video. Vamos a hacer también un encapsulado, pero esta vez es una uña completamente esculpida. Vamos a utilizar formas para escultura tradicionales para hacer nuestra base, y vamos a aplicar la técnica de plataforma. Como vieron, pegué la luneta en la parte trasera de la forma, pegamos las pestañas, hacemos el corte en la pestaña superior. Aquí voy a medir el ancho de mi uña, verifico muy bien la longitud del ancho de mi uña, de dónde a dónde llegan mis dos laterales. Aquí se los voy a mostrar con la tijerita para que lo vean mejor. De aquí a aquí están mis laterales, y justamente ahí en esas dos esquinas voy a hacer un par de cortes en diagonal hacia afuera. Esto me va a ayudar a abrir un poco mi forma hacia el lateral para que la zona de tensión quede mejor ajustada y la curvatura C me quede bien parejita desde la base de mi borde libre, y no se formen panzas en los laterales, que eso a veces es un problema en la estructura de nuestras uñas. Entonces la vamos a pegar de esta manera derechita, sí, que quede recta. No debe quedar ni arriba ni abajo, tiene que estar recta, bien derechita nuestra forma para escultura. Lo colocamos al ras de nuestra uña o por debajo. Si tienen la uña un poquito larga es por debajo, y si la tienen bien chiquitita al ras de su uña natural. Entonces llevamos, como vieron, deslicé mis dedos y ajustamos muy bien por la parte de abajo. No se estresen si la pestaña superior no se pega. Fíjense cómo la pestaña superior de la forma para escultura está abierta todo el tiempo, y eso no importa. A veces por querer cerrar esa pestaña deforman su forma para escultura y ya les queda en una posición incorrecta. Tengan mucho cuidado con eso. Ya que tenemos bien sujeta nuestra forma para escultura, vamos a comenzar a aplicar una capita de acrílico transparente, ya que voy a estar utilizando acrílico de color en esta uña sobre mi uña natural. Recuerden, esa es una regla general súper básica. Anótenla por favor en su cuaderno de notas, mis amores, que esa regla nunca se les tiene que olvidar. Los únicos acrílicos que pueden hacer contacto directo con la uña natural son los covers y los acrílicos de gama básica. Bien, entonces voy a trabajar con este acrílico de Season y también con este acrílico de X-Nails, que es el tono Silvery, y voy a utilizar un poco de esta decoración metálica, hoja metálica en color plateado. Entonces voy a comenzar con el acrílico de Season, que se llama Water, que es un tono azul grisáceo, muy invernal, súper lindo el color. Y voy a comenzar a esculpir primero mi borde libre con él. De esta forma vamos a ir haciendo nuestra plataforma. Esta técnica se llama plataforma, lo que voy a aplicar para realizar esta técnica combinada. Sí, es como si estuviera construyendo el tip
háganse de cuenta eso, como lo hice en el anterior, solo que aquí pues yo lo estoy esculpiendo con el acrílico. Es como si estuviera haciendo mi tip con acrílico, de esa manera, y de hecho tiene que quedar así, más o menos con el grosor del tip o incluso un poquito más delgado que un tip esta plataforma. Sí, ahorita que termine les voy a mostrar el grosor para que puedan verlo. Entonces, fíjense bien que tiene que quedar bien alineados los laterales. Aquí también pueden construir una punta coffin, una punta almendra o una punta oval. Igual como lo mostré en el video de distintos tipos de punta con tips, esas serían las formas que podemos utilizar para esta técnica. La curvatura C no debe ser muy marcada, tiene que ser una curvatura C muy clásica, tal y como la tienen los moldes Dual. Nos vamos a ajustar a la forma de la curva C de nuestros moldes Dual, porque si ustedes la hacen más marcada de la curvatura que tienen sus moldes Dual, no les va a quedar bien esta técnica. Se les va a hacer burbujas o les van a quedar los bordes muy anchos, van a tener que limar un montón y se pierde el sentido de esta técnica, que la idea es que sea algo que nos haga más práctica la aplicación y que nos ayude a hacerlo más rápido. Entonces, ya una vez que estoy terminando de hacer mi base, como vieron, apliqué el color Silvery al centro y después terminé nuevamente con el color Water en la parte de arriba. Voy a aplicar la decoración, la hoja metálica. Aquí ustedes pueden aplicar la decoración que quieran, lo que sea que quieran encapsular. Hacemos nuestra decoración primero de esta forma sobre la uña. También si estás teniendo problemas de desprendimiento prematuro con la técnica de Dual, estas técnicas combinadas te van a ayudar mucho a disminuir ese problema, ya que la capa de anclaje la estás aplicando en este momento, así que no deberías tener ya problema de desprendimiento. Bien, una vez que seca bien nuestro acrílico, retiramos nuestra forma para escultura y vamos a limar laterales y punta de la misma forma que hicimos con los tips. Igual, entonces hagan de cuenta que aquí es como si yo hubiera colocado un tip. Es lo mismo, pero con el acrílico. Entonces limamos muy bien nuestros dos laterales y punta. Les voy a mostrar el grosor que tiene que haber en mi plataforma de acrílico para que vean que tiene que ser bien delgadito. Así es como tiene que verse. Si les queda muy grueso, muy tosco, al momento de encapsular con el molde les va a salir un troncazo de uñas, mis amores, que no va a ser para nada bonito. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad de producto que están utilizando. Cuiden muy bien las capas de acrílico porque si no se pueden encontrar con ese problema. Y repetimos después la misma operación. Vamos a rellenar nuestro molde con acrílico transparente, lo colocamos sobre nuestra uña para dar esta capa de encapsulado. De esta forma presiono, retiro los excesos, espero a que seque mi acrílico, retiro el molde y tengo mi uña lista. La gran ventaja es de que ya no tenemos que preocuparnos por estar formando la estructura, que la zona de tensión, que el reforzamiento, que cutícula, que el arco, todo eso ya lo hace el molde. Nosotros aplicamos nuestros colores, nuestra decoración planito en la uña y después al colocar nuestro encapsulado con el molde se encarga de darle estructura, peralte, reforzamiento y todas esas cosas que hacen que nuestra uña sea resistente. Entonces así es como queda ya una vez que retiramos nuestro molde. Vamos a ir a realizar otra vez el mismo proceso de limado habitual de la técnica de Dual. Limamos laterales, limamos punta y sellamos borde de cutícula también con nuestra lima. Para todo estoy utilizando la lima de grano 150, mis amores. Solamente con esa lima estoy trabajando cuando utilizo los moldes Dual. Retiramos el exceso de polvo de esta forma con la ayuda de una gasita empapada de alcohol. Aquí ya terminé de limar y pulir. Limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo y aplicamos nuestro finish gel. Observen en zona de cutícula, corazones, cómo tiene que quedar imperceptible el acrílico. No sabemos dónde comienza la uña natural y dónde comienza el acrílico. Así es como tiene que verse un buen sellado de zona de cutícula.
a la vista y al tacto completamente imperceptible. De esa manera ustedes saben que han sellado correctamente su cutícula. Sí, igual de todas maneras, yo creo que eso va a ser tema para un video especial hablando exclusivamente del sellado, porque ahí varias están comentándome que tienen problemas. Así es como se ve la uña ya terminada, así es como podemos apreciarlo en la parte lateral. Aquí vemos perfectamente la estructura. Por la parte de atrás, pues súper parejita, incluso brillante, ya que hemos trabajado con formas para escultura. Y esta es una uña completamente escultural, mis amores. Y ahora sí, corazones, ya están listos para pasar a la clase número 14. Solamente tienen que dar clic en el cuadrito que está apareciendo en sus pantallas o suscribirse en el botón, recuerden, para que no se pierdan ninguna de las próximas clases. Los espero también por mis redes sociales. Les envío un besote bien grande y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.